Yo soy de Chile, médico veterinario ya con dedicación exclusiva hace varios años en medicina felina. Así que hoy día vamos a abordar un tema bastante cotidiano en la clínica diaria de la medicina felina. Así que espero que les guste y bueno, al final las dudas que vayan surgiendo. Voy a apagar la cámara para que sea más fluido y después al final la aprendemos de nuevo cuando hayan las preguntas que vayan surgiendo. ¿Me siguen escuchando bien, cierto? Sí, doctora, sí se le puede escuchar, perfecto y claro. Ya, entonces, como les decía, vamos a abordar el tema hoy día de enfermedades infecciosas felinas. Principalmente las más comunes o más frecuentes son las asociadas al complejo respiratorio felino. ¿Ya? Dentro de este complejo, como bien dice su nombre, está compuesto por tres agentes principales. Ya digo principales porque pueden incluso abarcar otros patógenos. Y vamos ya a referirnos al herpesvirus tipo 1, al calicivirus y a la clamidia. El complejo respiratorio felino va a recibir diferentes abreviaciones de acuerdo a cómo se presente, ¿ya? Y también de acuerdo a qué país nos encontremos y a sus abreviaciones de acuerdo también a cada idioma. Entonces, tenemos la abreviación asociada al complejo respiratorio felino en sí o a la infección del tracto respiratorio superior, ¿ya? Esta es una enfermedad de curso muy rápido y agudo, muy contagioso, y que puede ser causada, como les decía en un inicio, por un patógeno o múltiples patógenos. Los causantes más comunes de este cuadro son asociados principalmente al virus herpes felino, también al virus de la rinotraqueitis felina, al calicivirus y en cierta parte también a la clamidia. El que es con mayor frecuencia el presentador es principalmente el herpes virus. También puede estar en menor proporción las bacterias como la bordetela y la clamidia que les mencionaba antes, que hace poco tiempo ya se le dio el nombre específico a una clamidófilas feliz. Y también puede asociarse a infecciones bacterianas secundarias, asociadas como a los mismos cuadros respiratorios o asociados a otros órganos de daño. Dentro de las otras bacterias que también pueden ocasionar algún tipo de daño al complejo respiratorio o potenciar este efecto patógeno, se encuentran también las bacterias como el micoplasma, el Streptococcus e incluso el virus de la influenza. Ahora, vamos a partir con el herpes virus. El herpes virus tipo 1, vamos a ver que es la familia Herpesviridae, no tiene relación con el virus de otras especies, no es un virus que tenga algún grado de zoonosis, solo afecta el virus felinus tipo 1 a los felinos domésticos y a los felinos silvestres. Es un virus con doble cadena de ADN, tiene una envoltura lipídica, ya lo que lo hace bastante sensible al medio ambiente. Puede vivir en el ambiente entre 12 a 18 horas y puede ser bastante fácil de combatirlo mediante desinfectantes comunes. Se va a inactivar fácilmente en 3 horas a una temperatura de más o menos 17 grados Celsius y va a durar 5 meses, incluso a temperaturas bajas como 4 grados Celsius. Se distribuye de manera mundial, es endémico de la población felina y tiene una prevalencia según la densidad poblacional donde se encuentre. Ya, de acuerdo a mayor densidad poblacional, perdón, es mayor la posibilidad de presentación. ¿Cómo se transmite? Principalmente los portadores son los que la principal fuente de transmisión. Puede ser por contacto directo, fomites, incluso las macrogotas que pueden ser eliminadas por los mismos portadores, ya sean portadores sistémicos, ya o sea que tengan la enfermedad en curso, o portadores asintomáticos. Y lo más común es que sean mediante secreciones conjuntivales y nasales, por lo tanto su vía de entrada va a ser oronasal. El periodo de incubación va a oscilar entre 2 a 6 días y el gato que se infecte va a poder liberar el virus incluso por 7 a 21 días post el día de la infección, ¿ya? Y luego que se recupera va a poder eliminarlo de forma intermitente, incluso de por vida. El estrés ambiental, algunos medicamentos como los corticoides, estrés asociado a nueva introducción de otra mascota en el hogar, hacinamientos muchas veces,
gestación, lactancia, pueden provocar esa reactivación del virus. Y se describe que las hembras lactantes empiezan a liberar el virus ya 4 o 6 semanas postparto. Por eso muchas veces se cree que la madre pudiese ser una de las principales factores de contagio para los gatos recién nacidos. Aparte, esto es súper importante porque si bien la madre desarrolla la lactancia con sus gatitos, incluso cuando empieza el virus a liberarse es justamente cuando empieza a disminuir la inmunidad materna. Entonces ahí justo hay un cruce y por algo también se establecen las fechas de vacunación. Muchas veces los gatos no producen aerosoles contaminantes porque requieren un contacto a veces mucho más cercano. Ya a veces las gotas de estornudo no son suficientes por mucho que tengan un contacto cercano, pero requiere mucho mayor carga viral. Se describe principalmente en veterinaria. Nosotros mismos somos una fuente de fomite, por lo tanto siempre hay que tener ojo con la manipulación, ya que nuestra piel tiene una película salada en nuestra superficie de la mano, lo que hace que el virus pueda sobrevivir incluso más tiempo. También se escribe que la ropa, los comederos y muchas superficies pueden ser también forma de transmisión, pero con una menor efectividad por el tiempo que dura ambientalmente y por lo sensible que son para los desinfectantes. ¿Cómo produce en el fondo el virus la patogenicidad? Vamos a ver que afecta principalmente a gatos pequeñitos, entre los recién nacidos y los 3 meses, y los felinos jóvenes entre los 7 y los 11 meses. Pero principalmente estos felinos jóvenes que no estén inmunizados o gatitos que no estén con una lactancia correcta. Luego de los 12 meses, o sea, más o menos al año, la probabilidad de contagio va a disminuir. Este es un virus epiletrópico, o sea, en el fondo quiere decir que tiene afinidad con las mucosas, ya sea mucosa de conjuntiva, de la orofaringe, de la córnea, incluso se describe que puede hacer cuadros en piel. ¿Cómo se desplaza este virus? Ingresa principalmente por la vía oronasal y luego se asciende y se transporta por los mismos nervios sensoriales. Y estos van a producir la primera replicación. Y después, por estos mismos nervios sensoriales se van a trasladar y van a hacer latencia en diferentes tipos de tejidos. Ya principalmente se dice que puede ser tejido neuronal, como el ganglio trigémino y el nervio trigémino, donde son lugares bastante alejados del sistema inmune, para generar esta latencia. Y se describe que al ser este factor de latencia, puede incluso llevar a nuevamente activarse y reactivar la enfermedad. Como les decía, la forma de infección es principalmente los animales portadores, tanto sintomáticos como los sintomáticos. Los susceptibles van a ser principalmente los gatos pequeñitos, los recién nacidos y los jóvenes no inmunizados. Y cuando el gatito, que es el huésped susceptible, se presenta y se enfrenta a esta enfermedad, hay dos opciones. O que su sistema inmune responda y haga un aborto de la enfermedad, o sea, en el fondo se defienda, o que haga la enfermedad y haya un alojamiento en el ganglio del nervio trigémino, que es lo que va a generar esta famosa latencia del herpesvirus. Y en esta presentación de latente es donde este virus, frente a algún grado de baja de inmunidad, va a volver a activarse y eliminar el virus para seguir recontagiando. Se dice que el virus es bastante inteligente y por lo mismo desarrolla esta latencia en órganos bastante alejados del sistema inmune, para en el fondo poder permanecer más tiempo siendo dañino para el huésped. Va a ingresar el virus vía nasal y vía conjuntival, va a tener un periodo de 2 o 4 días donde se va a desarrollar el cuadro. ¿Y qué es lo que va a producir principalmente? Una necrosis o una lisis del epitelio nasal principalmente y conjuntival, que es su vía de entrada. Ahí se va a diseminar a los sacos conjuntivales, a la faringe, a la tráquea, a los bronquios y los bronquiolos, para terminar en la fase de latencia que son las neuronas. Va a producir principalmente necrosis multifocal de los epitelios en donde se aloje, ¿ya? Y muchas veces se asocia a contaminación bacteriana secundaria,
que va a aumentar la respuesta inflamatoria y va muchas veces a agravar la enfermedad. Y esta excreción viral, donde va a empezar a poder contagiar a otros gatitos, va a producirse ya después de un día post-infección, ¿ya? Y va a poder eliminar el virus entre 1 o 3 semanas. Y en caso de que sea un paciente que se contagió, hizo el cuadro, se recuperó y se reactive en un futuro la enfermedad, va a poder, posterior a la reactivación, a los 10 días, entre 1 y 10 días, seguir el contagio. La enfermedad aguda, que es principalmente la primera infección, suele resolverse entre 10 a 14 días. Al diseminarse por los nervios y mantenerse de forma latente, se dice que es el 80% de la presentación de este herpes virus. Y la manera que se mantiene alojado en este lugar de manera latente se mantiene como ADN genómico, ¿ya? Por lo tanto, no se va a replicar y tampoco va a poder ser detectado por el sistema inmune del hospedador para poder, en el fondo, atacarlo. Los bulbos olfatorios, el quiasma óptico, el nervio óptico y la córnea son los lugares donde más se confirma su presentación en forma de latencia. En el ojo se describe que las alteraciones más comunes son las asociadas con la latencia del nervio trigémino. Se pueden presentar principalmente conjuntivitis asociados a úlceras corneales superficiales y que pueden desembocar, si no son bien tratadas a tiempo, en una úlcera corneal profunda, a una queratitis, a un secuestro corneal y a daños mucho más crónicos a futuro. Las úlceras corneales, las que llegan a ser profundas, van a producir generalmente una queratitis estromal. Y esta reacción inmunomediada va a provocar la ruptura del epitelio o el estroma de la córnea. En caso donde se afecte la nariz, va a provocar generalmente daño en las turbinas nasales de manera aguda, por lo que estos gatos van a estar bastante predispuestos a desarrollar rinitis crónicas. Entre los signos clínicos más frecuentes vamos a ver que está principalmente la fiebre en todos jóvenes, va a haber depresión y anorexia, va a haber descarga nasal y ocular, generalmente serosa, que puede ir transformándose en mucoplurulenta de acuerdo a que otra gente esté contaminándose. Puede haber hiperemia conjuntiva ya sea uni o bilateral, como la figura que acá se muestra, la figura 2 y 3, acá está la quemosis, y se puede incluso presentar úlceras corneales superficiales que pueden desembocar en las úlceras profundas o los secuestros corneales. Acá yo les puse la tabla del tipo paper actualizado sobre el complejo respiratorio y en el fondo describe que los signos clínicos van a deberse principalmente a las consecuencias que produce el herpes virus, ya asociado a la rinitis y la conjuntivitis. También vamos a ver que pueden producirse úlceras dendríticas cuando la infección aguda ya es mucho más descontrolada y no logra ser detenida a tiempo. Y que se describe que estas úlceras dendríticas son patognomónicas del herpes virus felino. Y acá tenemos un gatito con bastante compromiso de conjuntivitis, quemosis y que muchas veces llevan a simbléfano. Entre la simbología menos frecuente, bueno, podemos ver la producción de tercer párpado o la membrana inquietante. Pueden haber estornudos, puede haber hipersalivación, úlcera oral, tos, y luego vamos a ver una presentación que no es tan común que las dermatitis y úlceras dermatológicas, ya que vemos como, por ejemplo, acá el gato tiene una lesión que muchas veces se puede confundir con otras enfermedades, ya sea infecciosas o autoinmunes, o lesiones en la nariz que pueden también ser confundidas con algún grado de carcinoma. Pueden haber signos neurológicos y puede haber incluso en algunos casos aborto o reacción fetal. Entonces, de acuerdo a la presentación de la enfermedad, que vamos a tener varios tipos de presentación, van a ver la sinología más evidente. Entonces, se escribe que la enfermedad aguda, que tiene una duración más o menos de 10 días, vamos a ver principalmente los signos más evidentes que van a ser los estornudos, la secreción nasal, la salivación, la tos y la hiperemia, con secreción ocular. La enfermedad aguda atípica, acá es donde yo les mencionaba el tema de la dermatitis,
que no se escribe mucho, pero se llama atípica, y van a verse lesiones ulceradas en nariz y cara. Y en algunos gatos, con mayor compromiso, se describe signos sistémicos graves, tos o muerte, que es como la llamada muerte aguda en gatos o el síndrome del gatito desvanecido, que es una muerte repentina. Un gato que ustedes pueden estar viendo sano y al día siguiente fallece. Y esta es la enfermedad crónica asociada a un grado de inmunomediado y puede llevar a una crisis estromal o al cuadro ya crónico de la rinosinusitis. Otros autores describen el mismo herpesvirus con diferentes tipos de presentación, que va a ser la aguda, la subclínica, la crónica y la reactivación. Acá puede ser diferente la forma en que se presente o que se describa, pero la aguda se describe que principalmente en adultos se afecta la conjuntiva, la córnea, o si incluso se pueden afectar ambas. Cuando se afecta en la presentación aguda la conjuntiva, va a haber hiperemia, pueden haber secreciones incluso hasta sanguinolentas y bastante secreción serosa, ya que puede transformarse en purulenta al paso de los días por la contaminación bacteriana secundaria. Cuando se afecta esta presentación aguda, en la córnea van a estar las famosas úlceras dendríticas, que son la sinología patognomónica de este herpesvirus. Cuando esta presentación aguda se presenta en gatos, generalmente son los famosos gatitos que ustedes ven que no pueden abrir los ojos cuando son pequeñitos. Se genera bastante acumulación de líquido, que puede ser seroso o purulento, según no haya contaminación bacteriana, y muchas veces lleva a la pérdida de los ojos. Cuando hay mucho compromiso inmunitario, puede ir acompañado con congestión nasal severa, ¿ya? Y esto que lleve a una mala lactancia y un mal recibimiento del calostro. En algunos casos, como les decía, se puede producir la perforación corneal, o si no, también puede llevar a la atrofia del glóbulo ocular. Sin embargo, esta presentación aguda tiene bastante buen pronóstico si el gato estaba con buen sistema inmune y pueden observarse rápidamente una respuesta correcta ya al séptimo día post-infección. Si el cuadro pasa ya más de una semana, ya indica generalmente un manejo mucho más avanzado, muchas veces hospitalario, para que estos gatos ojalá no se deshidraten y no tengan problemas de alimentación. Entre las complicaciones de esta presentación aguda va a estar principalmente la perforación del ojito, que se lesione tanto el epitelio nasal, que lleva muchas veces a esta rinosinusitis crónica, perdón, y la traqueitis, que puede llevar a una tos severa que no les permita ni siquiera poder moverse. En cuanto a la presentación crónica, muchas veces se desarrollan asociadas también a las famosas cicatrices corneales que uno ve con la opacidad corneal en los ojitos. Se asocia a que llevo perforación más profunda de los ojos, a una queratitis mucho más avanzada, y lleva una pigmentación, una vascularización de la úlcera corneal, y secuelas asociadas, en este caso sí o sí, siempre a problemas respiratorios nasales. Acá también la parte crónica está asociada muchas veces al virus de la leucemia felina o de la inmunodeficiencia. Y en la parte crónica también se describen mucho los pacientes que pueden tener que es con secuela del famoso ojo seco. En cuanto a la reactivación, que es una de sus formas de presentación, ocurre generalmente ya en gatos más adultos o cuando hay un sistema inmune que esté deteriorado, ya sea por una enfermedad de base, por algo ambiental o por algún tipo de medicamento, como por ejemplo el uso de corticoides. Lo que se escribe como evento estresante que más puede reactivar este herpesvirus se ve generalmente que la lactancia, el parto, la adopción, un ingreso nuevo de mascota a la casa, pero generalmente, como suele ser una enfermedad más de gatitos, los gatitos como son tan pequeños, todo los puede estresar y son bastante más susceptibles a reactivarse constantemente ellos mismos. Acá, como les decía, estas 4 formas de presentación, está la forma atípica,
que no es una forma que se describa muy a menudo. Y vamos a ver que esta presentación atípica está dada por lesiones dermatológicas o por cuadros neumónicos. En la presentación dermatológica se asocia principalmente a lesiones ulcerativas y costrosas, ya sea en cara y nariz, o dermatitis costrosa. Y en el cuadro de neumonía va a tos y disnea. Muchas veces también se puede acompañar con úlceras linguales o palatinas que se pueden confundir con la presentación de otros agentes también del complejo respiratorio. En esta presentación atípica vamos a tener que en cuanto a la parte neumónica, que es poco común, datos muy pequeños, los signos van a ser tos, fiebre y decaimiento, fiebre, crépitos a la auscultación y cuando se haga una radiografía se va a ver un patrón intersticial o alveolar. En el caso de la dermatitis viral herpética, se va a ver que es bastante común en gatos más adultos, de 4 o 5 años, asociados a un historial de enfermedad respiratoria. Se va a ver pequeñas vesículas que están en la cara y se van rompiendo y se transforman en úlceras. Pueden ser estas úlceras dolorosas o no, o pueden también ser pruriginosas. Generalmente van a ser en el plano nasal, ya sea nariz, alrededor de la nariz o alrededor de los ojos. Puede ser en menos frecuencia en tronco y en extremidades. Y al hacer una biopsia vamos a ver que se va a ver una ulceración, necrosis de la epidermis y inflamación asociada a predominio eosinofílico. Acá tenemos la famosa úlcera dendrítica. Acá está el famoso ulceración corneal de los gatos recién nacidos. Una quetitis estromal asociada a pigmentación por una cicatrización corneal. Es un gatito que sufrió un episodio de rinotraqueitis que llevó a Symblepharon y quedó con lesión crónica en los ojitos. Y acá hay otro gato con Symblepharon que tuvo un episodio de rinotraqueitis cuando era pequeño. La mayoría de estos son secuelas. Esto es lo que más vemos en la clínica diaria. El gato recién adoptado, encontrado muchas veces en la calle, con lesiones respiratorias, mucha secreción nasal, mucha secreción ocular, ojitos pegados con bastante compromiso, y muchas veces no pueden alimentarse, les cuesta respirar, y como ustedes saben, los gatos pequeños son los que más requieren comer varias veces en el día, por la poca capacidad glicémica que tienen. Acá tenemos una úlcera corneal vista con la tinción asociada a una resolución parcial de un secuestro corneal. Y acá está la quetitis eosinofílica, que se ven principalmente en gatos adultos. Acá tenemos una conjuntivitis y acá el edema corneal o la quemosis de un paciente portador del herpes virus. Acá una úlcera con una perforación. Y acá el mismo ojito no tratado. Y acá están las famosas úlceras del plano nasal, que pueden confundirse con muchas patologías dermatológicas y que tienen una presentación más atípica. Acá están las úlceras dendríticas, la quemosis, con úlceras dendríticas. Acá hay un secuestro corneal y acá ya tenemos una conjuntivitis ya bastante contaminada, mucopurulenta. Bueno, acá un simpleferón con una perforación del ojito se perdió absolutamente. Y acá una úlcera corneal con cicatrización asociada a neurovascularización. Entonces, de acuerdo al órgano afectado, ya vimos que se podía eh, dividir o clasificar la presentación del virus en diferentes tipos, pero a su vez también se subclasifica de acuerdo al órgano que esté afectado. Tenemos la córnea, la conjuntiva, la uvea, la cavidad nasal, sistema nervioso, el hígado, cuando hay bastantes lesiones de diferentes órganos combinadas, en la boca y en la piel. Y cada uno recibe su nombre de acuerdo a la signología.
La forma más común de desarrollar el cuadro crónico va a ser asociado a la rinosinusitis crónica. Son pacientes que muchas veces no llegan a consulta con estornudos crónicos o ronquidos o sonidos principalmente que se confunden muchas veces con el ronroneo. Y son gatos que de manera crónica tienen descarga nasal en un 35% de los casos. Esta inflamación de la cavidad nasal suele durar de 4 semanas a más o ser de manera intermitente, que muchas veces llega a ser frustrante para el manejo médico. Podemos dar tratamiento, va a mejorar y después va a volver. Este cuadro del virus felino, aparte de alterar principalmente el plano nasal, puede incluso afectar la nasofaringe, ¿ya? Y estos son los famosos gatos que van a tener los estornudos crónicos, los estertores, y muchas veces va acompañado de una disnea inspiratoria, en los casos más graves. Va a iniciar principalmente la inflamación por esta remodelación que va a destruir los conectores nasales, asociado a una respuesta inmunomediada que se va a contaminar con otros agentes bacterianos, desarrollando una enfermedad mucho más severa y más crónica. Importante que saber que esta presentación de reactivación, muchas veces los gatos van a ser presentadores de por vida. Se dice que el 30% de los gatos van a tener reactivaciones constantes en su vida y muchas veces van a ser de manera espontánea o por estrés. Ya, como les decía, entre las causas de reactivaciones, el uso de corticoides, eventos estresantes para ellos, ya sea cambio de casa, nuevo habitante en su hogar, otro compañero, la lactancia, el parto, pero en el fondo lo que los pueda estresar. Acá yo les puse una importante pregunta que debiésemos nosotros siempre hacernos. Eh, ¿Cuáles son las complicaciones o coinfecciones más frecuentes asociadas al herpes virus? Y se describe que principalmente el calicivirus. Ya, el calicivirus es el que más acompaña al herpes virus. También se dice que en segundo lugar está la clamidófila, también está la bordetela y el micoplasma, y otros agentes, perdón, como el Staphylococcus y la Escherichia coli, que ahí sería en el fondo un cuadro ya respiratorio, un cuadro multiagente. El hecho de que solo exista un solo tipo de herpesvirus tipo 1 hace claramente el cuadro mucho más fácil de diagnosticar, ¿ya? Y de estudiarlo, ¿ya? A diferencia del calicivirus que tiene muchos más serotipos. Y entre diagnósticos diferenciales vamos a tener diferentes tiempos de incubación, diferentes signos oculares y diferentes alteraciones de las vías respiratorias y los signos orales. Como les mencioné, acá el complejo respiratorio está asociado principalmente a los tres agentes más comunes, pero estos a su vez pueden, su signología, sobreponerse uno con otro y pueden incluso confundirse, no saber si es el que uno cree o son los dos o son incluso los tres. Ya lo más común es el tema de la secreción ocular y las alteraciones de la cavidad oral. ¿Ya? La incubación, bueno, la clavidofila tiene mucho mayor tiempo de incubación. Los signos oculares van a estar dados principalmente porque el virus va a producir las famosas úlceras dendríticas. Los tres van a producir conjuntivitis. Los tres van a tener secreción nasal. Pero muchas veces, por ejemplo, el calicivirus tiene lesiones orales, en menor grado también el herpesvirus, pero la clamidofila no. Y ahí en el fondo pueden hacernos un diagnóstico por descarte. También se puede diferenciar de acuerdo a los otros signos, que por ejemplo el herpesvirus va a producir aborto, no así los otros agentes. En la cronicidad del herpesvirus es mucho más crónico que en la clamidófila y que el calicivirus. Y en cuanto a la tos, por ejemplo, ¿ya? Acá el herpesvirus produce tos, no así el calicivirus y no así la clamidia. ¿Cómo se diagnostica? Principalmente asociado a las úlceras dendríticas o el simplefón a nivel de signología clínica. El colorante recomendado para hacer este diagnóstico es rosa de Bengala, ya que
puede incluso diagnosticar las úlceras corneales antes que lo más común, que es la fluoresceína, ¿ya? Muchas veces también se puede hacer una citología ocular mediante un raspado conjuntival donde se van a evidenciar inclusiones intranucleares, ya aunque no son fáciles de ver si es que uno tiene el ojo más entrenado. Ahora, si vamos a temas ya más de laboratorio, tenemos la forma de diagnosticarlo, el PCR, el aislamiento viral, la inmunofluorescencia y la serología. En cuanto a la principal forma de diagnóstico como de lo más común, vamos a ver que se puede detectar pequeñas cantidades de ADN en tejido conjuntival, en tejido corneal, incluso humor acuoso en la parte del ojo, secuestro corneal, la sangre a veces, incluso en las piezas tisulares. Tiene bastante especificidad y sensibilidad esta técnica, pero todo depende del laboratorio en que se ha analizado. Ya no es un examen tan de rutina. Y el valor predictivo va a ser bastante bajo, porque muchos datos pueden ser positivos al test sin que esté haciendo el cuadro clínico en ese minuto, o sea, en el fondo por un tema de ser portador. Se está también recomendando el tema de que, a menos acá en Chile, se usa mucho el PCR actualmente. Y se dice que el valor predictivo del PCR es bastante bajo porque hay lugares del ojo donde uno puede encontrar una mayor carga viral. Y en ese caso no se va a saber en qué momento del ciclo voy a estar tomando la muestra justo en la ubicación donde haya mayor carga. Entonces, si es una técnica de bastante estudio, no es tan recomendada. En cuanto al aislamiento viral, se describe que es menos sensible que el PCR, tiene buena sensibilidad, pero se reduce considerablemente la forma de diagnosticarlo cuando la enfermedad es crónica. Se va a tomar ADN viral de las muestras conjuntivales, nasales o nasofaringeas o pulmonares, y va a también dar información sobre la replicación. Sin embargo, las muestras de ojo tienen que tomarse antes de aplicar la fluoresceína rosada de Bengala. Los portadores asintomáticos pueden ser detectados por esta técnica, no así por el PCR cuando tengan poca carga viral, pero también es una técnica bastante común para hacer estudios. Y bueno, al ser también una técnica de diagnóstico de estudio, tienen también mucho margen de error de acuerdo al manejo, ya porque tiene que ser una muestra enviada muy rápidamente al laboratorio y ser todo el transporte refrigerada. En cuanto a la inmunofluorescencia, esta es principalmente proteínas específicas de este herpesvirus asociadas a las citologías que puedan tomarse con las biopsias. Tiene que evitarse hacer la aplicación de fluoresceína antes de ser tomada la muestra por los falsos positivos. Es más sensible, es menos sensible que el aislamiento del virus y que el PCR, pero muchas veces estas son las técnicas que menos se hacen. En cuanto a la serología, tiene una mayor prevalencia en gatos infectados de forma natural o vacunados. Por lo tanto, al tener anticuerpos contra esta enfermedad, no va a poder diferenciar si es una relación con la enfermedad, con una infección activa o incluso con el tema vacunal. Y son detectados los anticuerpos más o menos hasta los 20-30 días tras la infección primaria. Y en enfermedades ya más crónicas los títulos empiezan a bajar. En cuanto al tratamiento, hay una piedra como angular asociado a la recuperación favorable de los gatitos con este cuadro. Va a ser principalmente asociado a antibióticos, cuando está con infecciones secundarias, tratamiento antiviral y una terapia de sostén. Y en base a esto, enfocándose siempre a un resguardo de la nutrición, un resguardo del manejo ambiental, un resguardo farmacológico y un resguardo de la prevención. Entonces vamos a tener que la hospitalización es la principal técnica de recuperación en cuadros ya muy complejos, asociados principalmente a restauración de fluidos, electrolitos y el equilibrio ácido-base. Se puede perder mucho potasio en esta parte de la enfermedad, ya sobre todo cuando una enfermedad muy aguda o el paciente está muy comprometido.
asociado a esta baja de potasio a la hipersalivación y a la anorexia. Se suele usar la vía endovenosa para gatos con psicología severa, también para usar medicamentos analgésicos que pueden ayudar al manejo del dolor para que el paciente pueda empezar a alimentarse. Y el paciente que sea hospitalizado por este cuadro tiene que ser sí o sí vigilado en todo momento. Ya si te da con descarga nasal, tiene que limpiarse, hay que pasar un ungüento en el ojo en caso de que haya compromiso de perforación. Em, Requiere bastante trabajo este tipo de pacientes hospitalizados. En cuanto a la comida, es pieza clave. Muchos gatos dejan de comer por pérdida del olfato y que la congestión nasal puede producirle incluso dolor asociado a las úlceras que se pueden provocar. O sea, la comida tiene que estar ojalá triturada o molida o asociado a bastante líquido para que esté más húmedo y así no le sea más doloroso comer. Tiene que ser altamente palatable y ojalá ser un poco calentada para que pueda eliminar un poco más dolor. Si te requiere deben utilizarse medicamentos para estimular el apetito y si el paciente ya no quiere comer por sí solo con todo este manejo por menos 3 días, sí o sí es indicativo de poner una sonda esofágica. En cuanto al uso de antibióticos sistémicos, se ocupan medicamentos de amplio espectro para casos de enfermedades de vías respiratorias altas, incluso muchas veces para prevenir enfermedades infecciosas bacterianas secundarias. Y se debe mantener por 5 días post cura clínica. Muchas veces se pueden ocupar también antibióticos locales asociados a las alteraciones corneales. En cuanto a la nebulización, tiene que ser mediante aerosolterapia, ya que no es llegar y administrar nebulización sin un control y sin el equipo correcto. Y lo que más enfoque se le da a esta herramienta es para mantener la hidratación de las vías respiratorias. Y acá les puse un ejemplo de la nebulización. Que se requiere, ojalá, una cámara cerrada con un ingreso y una vía de escape del CO2. Se va a requerir un nebulizador ultrasónico. ¿Por qué ultrasónico? Porque muchas veces las macrogotas no son percibidas por el sistema respiratorio y al final generan mayor congestión y menos aporte si lo hacemos de manera inadecuada. Se puede utilizar soluciones de salbutamol como un broncodilatador con gentamicina más suero fisiológico. ¿Ya? En esta cápsula o cámara que también se le puede decir, se ingresan los gatitos con este broncodilatador y se le puede administrar esta solución para que se evapore y ellos puedan respirarla. Como les decía, parte importante el tema del lavado nasal, ya varias veces al día y la nebulización también varias veces al día. Acá le puse el tratamiento en el fondo hospitalario, en el caso de analgésicos, lo que se puede ocupar de manera local, en caso que lo permita, claramente, el fluido sí o sí para prevenir el tema de la deshidratación y la baja de potasio y el equilibrio ácido-base. Estimula el apetito, el uso de antibióticos, muchas veces se pueden ocupar antiinflamatorios para bajar la fiebre, los analgésicos, ya sea sistémicos o locales, y medicamentos mucolíticos, ya a veces pueden ser útiles. En cuanto a los antivirales, está bastante cuestionado, su respuesta es impredecible. Se puede recomendar antibióticos de uso tópico, que van a ser principalmente virostáticos, pero requieren darse con mucha frecuencia. Y la terapia oral con antivirales es una alternativa cuando los signos clínicos no responden a la terapia local. Se dice que la ciclovir presenta una buena eficacia dentro de los que hay, pero sin embargo es poca el efecto que hace a nivel antiviral y puede producir incluso efectos secundarios. Lo que está describiendo que mayor está produciendo resultados es el fanciclovir. Nosotros acá en Chile al menos nosotros no lo tenemos, pero en otros países se describe que es bastante satisfactorio su respuesta. Acá les puse otros antivirales, la forma de presentación y la forma que tiene de actuar. Todos de uso humano, así que son bastante asequibles. Y como les decía, el fanciclovir que se describe que tenga
mayor efecto. También se escribe que el interferón omega felino ha habido bastantes buenos resultados. Acá en Chile tampoco tenemos la facilidad de poder tenerlo a libre disposición. Es bastante engorroso su ingreso, así que muchas veces se ocupa interferón humano, ¿ya? Tratamiento, como les decía, antivirales, el tema del manejo del dolor, manejo de la hospitalización en caso que lo requiera, y ver en el fondo el órgano principal que está más afectado, si es sistema respiratorio ocular, sistema respiratorio nasal, sistema respiratorio oral o incluso presentaciones dermatológicas. Y están todos los medicamentos que se describen en sus dosis para que puedan ustedes revisarlo con calma. Se dice que hay otros antivirales como la lactoferrina, ya que pueden incluso inhibir la absorción del virus a la cubierta de la célula, produciendo que haya menor probabilidad de que pueda penetrar en este órgano hospedador, pero no hay un estudio suficiente en el fondo para darlo como un tratamiento formal. La lisina también se dice que puede ayudar porque va a competir con el virus para no permitir su secreción. Sin embargo, depende también de cada gato, ¿ya? Y la dosis segura es de 500 miligramos asociado a gato, vía oral cada 12 horas durante un episodio agudo, ¿ya? En Chile tenemos una presentación vía oral, pero la concentración que viene es bastante bajita, entonces hay que dar mucho volumen, pero lo que se recomienda muchas veces comprar el de presentación humana y ese prepararlo para los gatitos. Y como les decía, causamos interferón alfa recombinante humano, que va a inhibir el contagio de célula a célula, va a interferir su replicación y el uso habitual más o menos son de 5 a 25 unidades internacionales por día. Para los casos oftálmicos, ya sea conjuntivitis agudas y leves o crónicas, van a ser sí o sí con el antibiótico. Ya puede ser una gota cada 2 horas, una gota cada 4, depende muchas veces del cuadro. Y para úlceras corneales leves, ya son presentaciones mucho más dolorosas, así que aparte del tratamiento antiviral en sí, o antibiótico, va a requerir analgésicos. ¿Ya? Acá lo que más se recomienda como antibiótico tópico es la tobramicina o el clorfenicol, ya 4 veces al día. Y para el tema del manejo del dolor, la atropina. Y puede ser un gran apoyo, en este caso, la lisina, de manera oral. Importante que el uso de los medicamentos oculares son bastante frecuentes, 4 veces al día, cada 3 o 4 horas, y el apoyo de la lisina es incluso por un mes. En caso de úlceras profundas complicadas, un tratamiento mucho más agresivo, el tratamiento antibiótico ocular va a ser cada 2 horas, ojalá hacer un cultivo para identificar qué bacteria es la que está produciendo también el daño mayor. A veces, aparte requiere imitación de antibióticos sistémicos, analgésicos de todas maneras. Se usa mucho también el suero autólogo, que es una bastante herramienta y bastante rápida en hacer efecto, atropina para manejar el dolor y la lisina. No sé si ustedes en su país ocupan el suero autólogo. Nosotros acá en Chile lo ocupamos bastante. Se recomienda que sea autólogo en caso de que no se pueda. Incluso ocupamos otro gatito que sea donante de ser autólogo y tenemos bastante buena respuesta. Así que encontramos que es una herramienta bastante sencilla, bastante económica para los beneficios que puede otorgar. En los cuadros de rinitis, como les decía, la lisina puede usarse, pero tiene que ser un tratamiento bastante prolongado. Cuando hay infecciones secundarias a estos cuadros crónicos de rinitis, se asocia principalmente al uso de doxiciclina y amoxicilina o acitromicina para las infecciones bacterianas secundarias. Sin embargo, hay estudios que nuevamente describen que el fanciclovir como antiviral y el leprofloxacino como antibiótico han tenido mejores respuestas que los usados habitualmente. ¿Cómo se previene? Acá la inmunidad maternal es clave, ¿ya? Ojalá que los gatos puedan recibir la lactancia hasta al menos las 9 semanas de vida donde se comienza el tema de la vacunación. Tiene que ponerse 2 o 4 dosis para que la última dosis sea puesta cercana a las 12 semanas de vida. En caso que un gato adulto sea recién adoptado y no tengamos historial de sus vacunas, hay que poner al menos 2 vacunas separadas entre 2 a 4 semanas. En gatos que tengan mucha exposición, los gatos deben ser revacunados de manera anual.
y se describe que las vacunas tienden a proteger por más de un año, ¿ya? Y muchos gatos que han tenido un cuadro de infección por el virus no van a tener una protección de por vida, pueden desarrollar incluso más cuadros a futuro. Por lo tanto, igual se recomiendan esos gatos ser vacunados. Acá está el protocolo de vacunación en gatos de criadero, gatos con toma de calostro y sin toma de calostro, gatos con mucho hacinamiento. Y es importante que la última vacuna sea puesta cerca de las 16 semanas. Ahora pasamos al otro agente, que es el calicivirus. Es un virus ARN, pertenece a la familia Caliciviridae, tiene una capacidad de alta mutación y gran variación antigénica, tiene una proteína en cápside, por lo tanto tiene bastante serotipos y una sección de su formación, que es la región E, va a tener a su vez dos regiones hipervariables, lo que va a generar una mayor diversidad entre el tropismo y la virulencia. Hay diferentes también tipos de cepas que se describen entre cepas más virulentas que otras, y hay unas cepas que son incluso más mortales que las otras. Tiene una distribución mundial, también es endémica de la población felina, y la prevalencia va a depender de la población, ya qué tan hacinados pueden estar los gatos en un lugar donde vivan. ¿Cómo se transmite? Principalmente por saliva, lágrimas, secreciones nasales y incluso heces y orina, ¿ya? Ahora, esa orina está en cuestionamiento, pero se sigue manteniendo que es una fuente de infección. Principal forma de contagio tiene que ser la transmisión directa, ¿ya? Principalmente por lamido, oliéndose, compartiendo comederos y bebederos. Y acá, igual que en el herpesvirus, nuestras manos son un fomite, ¿ya? También se describe que, de acuerdo a cada año, se saca el postulado, después se vuelve a postular, que las fecas de la pulga pueden ser también una forma de transmisión. El gato que está enfermo va por 30 días eliminar el virus, ¿ya? Y un pequeño porcentaje de estos gatos que hagan el cuadro infeccioso van a quedar como crónicos y van a eliminar el virus por años. El reservorio de este virus va a ser principalmente el epitelio de las tonsilas, de unos lugares que se desconocen aún, porque en gatos que se han hecho experimentalmente el estudio y se han sacado las tonsilas, se han visto que no se le quita el estado de portador. Después, hay gatos que pueden desarrollar la enfermedad clínica y no siempre, no siempre eliminar el virus de la misma forma, ¿ya? Esto quiere decir que hay gatos que pueden ser resistentes a la enfermedad, ¿ya? Y pueden ser portadores, pero no de signología clínica, pero aún así poder eliminar el virus. Entonces va a depender todo del hospedador y del tipo de la cepa que esté infectando. Y siempre la prevalencia va a ser proporcional al número de gatos que viven en un lugar. En este virus, al ser un virus no envuelto, puede ser incluso infeccioso hasta un mes en ambiente seco a temperatura incluso media, entre 15 a 20 grados. Y a temperaturas bajas puede durar mucho más tiempo. La forma de desinfección es mediante purito de sodio, es en el fondo la mezcla de agua con cloro, ¿ya? Que es las formas más comunes de desinfección. Y la prevalencia va a estar dada principalmente en animales que vivan en albergues o colonias, más que en gatos que tengan poca exposición a otros animales. Se va a transmitir de manera directa entre un gato sano y otro gato que no tenga la infección, o en gatos que sean portadores asintomáticos. Y acá lo que más importa es la forma de contagio, ¿ya? Porque incluso las macrogotas de un estornudo, ¿ya? A diferencia del virus que yo les había mencionado que requieren una alta carga viral, incluso acá las macrogotas de un estornudo a una distancia de incluso 2 metros pueden infectar. Ya se puede transmitir por contacto directo, como les decía, de pacientes incluso que son portadores asintomáticos. El virus va a ingresar vía oronasal y conjuntival. El principal lugar que se va a empezar a replicar es la vía orofaringe, donde produce la necrosis de las células epiteliales y pues estas vesículas que son las características del cuadro clínico, ya que va a producir lesiones en todo el margen y el dorso de la lengua,
quizás otra forma de las úlceras tan dolorosas. Van a tardar en cicatrizar al menos 2 a 3 semanas. Y 3 a 4 días post-infección va a existir una viremia transitoria, donde el virus puede ser detectado por muchos otros tejidos o incluso albergarse en otros órganos. Entonces, acá el virus al ingresar al cuerpo se va a dirigir a la orofaringe, se va a multiplicar, va a ser la primera parte de la infección. Luego se va a diseminar a otros órganos, principalmente células epiteliales como linfonodos, riñón, pulmón, articulaciones, cerebelo, incluso articulaciones, que es donde menos se describe, pero donde más está yendo en la actualidad, y producir la viremia inicial y transitoria por 3 a 4 días. Luego el virus se va a volver a la orofaringe, que fue su lugar de ingreso, y es donde las células se van a alterar y es el momento donde va a empezar a infectar. O sea, él no es infectante de manera inmediata al ser infectado. La infección viral es altamente autolimitante de acuerdo a la recuperación de la enfermedad. Y la excreción del virus se demora entre 1 o 3 días, que es el periodo donde ingresa el virus, hace la replicación orofaringea, se va a los otros órganos y después vuelve a la orofaringe. La infección también va a provocar muerte celular, ¿ya? Y va a predisponer a infecciones bacterianas secundarias, igual que el virus, ¿ya? Pero en estos casos las bacterias pueden incluso actuar como agentes patógenos respiratorios primarios. Cada cepa del calicivirus va a tener una tipo de virulencia diferente. Algunos tienen predilección sobre la cavidad oral, otros sobre el pulmón, articulaciones, incluso muchas veces cerebro. En forma menos común está la presentación del daño del pulmón, donde provoca principalmente una hipolitis focal que progresa después una neumonía exudativa y después una neumonía proliferativa intersticial. ¿Ya? Y también está la presentación de producir muchas veces cojeras por el engrosamiento de la membrana sinovial y el aumento del líquido sinovial. Importante considerar que no todas las cepas producen la misma signología. Ya es importante saber que cada cepa, y por eso también es importante, ojalá poder estudiar qué cepa es la que está produciendo el cuadro y qué órgano va a afectar. La patogénesis en sí del calicivirus sistémico se desconoce, pero se describe que cuando han sido estudiados son los que más rápidamente crecen en los cultivos. Entonces acá tenemos las formas de presentación, tenemos infección aguda del calicivirus y infección crónica. Signos respiratorios altos, el calicivirus sistémico que produce principalmente alteración en órganos, la poliartritis que produce la sinología de cojeras, alteraciones en la cavidad oral y alteraciones en el riñón. Lo más frecuente es la fiebre con las úlceras orales y los signos respiratorios asociados a descarga nasal y secreción conjuntival. En el caso de la ulceración oral, es el que más se caracteriza y el que más también vemos frecuente como consultas de problemas en la cavidad oral o que el gato no puede comer. Son generalmente úlceras en la lengua, pueden también estar en otros lugares de la boca presentados como encía y paladar, labios y nariz. Y son úlceras que se demoran mucho tiempo en cicatrizar. Los signos clínicos de la presentación del calicivirus sistémico están asociados principalmente a alteraciones respiratorias altas y úlceras orales, aparte de alteraciones de cabeza y extremidades. Pueden aumentar, por ejemplo, las orejitas, el grosor de las orejas, pueden haber lesiones ulcerativas y costosas en la piel y fiebre. Se dice que este virus, cuando produce la simbología sistémica, el órgano que más afecta es el hígado. Y en cierta forma también puede hacer algún leve daño también en hígado. Perdón, en hígado y en piel. Y acá tenemos grados de alteraciones dermatológicas, alteraciones también asociados a extremidades y a alteraciones neumónicas. Y puede afectar a gatitos de todas las edades, incluso bebés. Los signos clínicos de la presentación sistémica más frecuente va a ser ictericia asociada a alteración hepática, el distrés respiratorio asociado a la neumonía, con edema pulmonar, petequias asociadas a alteraciones también hepáticas, asitis y fusión pleural, articulaciones dolorosas y otros con mucha hiperestabilidad. Puede haber cojera, pueden haber signos que vayan y vuelvan,
y se puede que incluso el cuadro dure una semana. Puede ser incluso también o sea, sinulogía pasajera. Diagnósticos diferenciales del calicium sistémico, tenemos muchos, ya como hay alteraciones principalmente hepáticas, dermatológicas, neumónicas y articulares, tenemos una lista enorme de enfermedades diferenciales, desde osteoartritis, hernia del disco, leucopenia, micoplasma, toxoplasma, leucemia, inmunodeficiencia, dermatofitosis, síndrome nefrótico, millones. El cuadro de la gingivostomatitis, no voy a andar mucho más que la cirugía que ustedes ya deben conocer. Eh, y acá en el fondo hay inflamación severa de la encía, con muchas veces mucho dolor, puede incluso haber pérdida de algunas piezas dentales. Está asociada a mayor predilección a gatos con enfermedad de la leucemia o el SIDA felino o con permiso inmunitario. Puede haber infección secundaria con otras bacterias como la Bartonella y otros virus también como el herpes virus. Se va a producir hipersalivación, que es lo que más común vemos con litosis, disfagia y anorexia. Estas úlceras orales que son bastante evidentes, el mal pelaje porque no se pueden acicalar, y un gato que generalmente no puede comer y está bajo de peso. La parte renal se va a producir la glomerulonefritis asociada al depósito de antígeno anticuerpo, llamándolos inmunocomplejos. Vamos a tener pacientes con signos de enfermedad renal como vómitos, náuseas, polipolipsia, anorexia del casamiento y a nivel ecográfico saber un daño ya evidente en el riñón. ¿Cómo se va a diagnosticar? Mediante signos clínicos, mediante el descarte de coinfecciones con herpes virus principalmente y clamidia, y se tiene que descartar el virus de la leucemia felina, ¿ya? Se puede hacer PCR de transcripción en algunos tipos de lesiones. Las muestras más comunes utilizadas van a ser hisopos de las conjuntivas, sangre, raspados cutáneos, tejido pulmonar o líquido sinovial. El elemento viral, como le decía también, es una técnica de mayor estudio. No es una técnica que se ocupa generalmente en la cotidiana de consultas veterinarias, al igual que la inmunohistoquímica. Acá lo que se busca principalmente es tejidos, se toma muestras de los tejidos. El diagnóstico definitivo es dado principalmente por las técnicas de inmunohistoquímica, ya para poder diferenciar incluso que sepa la que está provocando la lesión. Pero sin embargo, como les decía, no es algo que se haga de manera rutinaria. Tratamiento muy similar al herpes virus, corregir que el paciente esté deshidratado, correcta ingesta de comida, muchas veces AINES para bajar la fiebre y el dolor, siempre cuidando el tema del riñón, antibióticos de amplio espectro, ver el tema de la descarga nasal, el compromiso respiratorio, nebulización en caso que lo requiera, la misma técnica que se utiliza para la nebulización del complejo respiratorio asociado al herpes virus. Y entre los antibióticos, para los cuadros, por ejemplo, de neumonía, tenemos la amoxicilina con ácido clavulánico, doxiciclina, marloxacina o imidacloprid con sulfamidas, estimulantes del apetito, antivirales, mucolíticos y principalmente es que el paciente no deje de comer, ya de congestiones nasales y antiinflamatorios y analgésicos importantes, cuidando el tema de la salud renal y manejando el dolor. Los antivirales usados, se describe que la ribavirina es bastante buena, pero sin embargo es tóxica. Interferón omega ha demostrado que tiene un buen resultado, pero hay estudios suficientes. Y lo ideal se describe que puede ser interferón omega felino, unos 2,5 unidades internacionales por kilo. Un tratamiento específico para el calicivirus tiene una recuperación media en caso que el gato sobreviva y no haga la enfermedad sistémica, que es la más grave, y es un virus extremadamente contagioso. Acá yo le puse el tratamiento que se hace para los cuadros de gingivostomatitis, que es bastante más específico, pero en el fondo lo que requiere es extracción de algunos molares comprometidos y premolares, antibióticos, inmunomoduladores, como generalmente el uso de corticoides, que es lo que más se ocupa. Tenemos el uso de analgésicos, los antivirales asociados principalmente a interferón omega felino. Se pueden ir también como aporte de dietas con antioxidantes y sin aditivos, que se describen que pueden ser algunos compuestos incluso aún más proinflamatorios.
Le puse los medicamentos asociados al manejo del dolor, como el ibuprofena, meloxicam, corticoides también, inmunosupresores. Como tiene que ser una dieta adecuada, que ojalá sean dietas sin aditivos o comidas caseras. Hay una correcta limpieza de la boca, una correcta extracción de piezas alteradas. Muchas veces se pueden ocupar cremas tópicas, el uso de antibióticos y el uso de antivirales como apoyo. La forma muchas veces de prevenirla o de inmunizar acá es muy similar. El tema de la lactancia es clave. Clave que el gato reciba la lactancia por la edad mínima, que ojalá sean cercanos a los 2 meses. ¿Ya? La vacuna protege eh, y no va a interferir generalmente con la detección de anticuerpos frente en la sangre. Los gatos que se han recuperado del calicivirus no van a estar protegidos de por vida, por lo tanto pueden en otro momento de su vida ser contagiados por incluso otras cepas. Por lo tanto, la vacuna es clave. No hay ninguna vacuna, eso sí, que proteja frente a todas las cepas del calicivirus, ¿ya? Que ahí tenemos como el gran tope para el uso de las vacunas. Y la protección de la vacuna se describe que puede durar entre 10 a 12 meses. Y acá tenemos el mismo esquema de vacunación de acuerdo a eh, cómo sale el desarrollo de los gatitos en cuanto a su ambiente, sea de criadero, gatos en general, gatos sin calostro o gatos de colectividades. Y la transmisión importante en criaderos por fomites. Ya acá yo les puse todo un protocolo de cómo hacer un manejo adecuado para nosotros no ser una fuente de infección, que lo puedan leer. Y para finalizar, vamos a hablar de la clamilla muy cortito. La clamilla va a ser una bacteria intracelular obligada con pared celular y con material genético ADN y ARN, pero no va a tener un metabolismo suficiente para sobrevivir por sí sola. Por tanto, van a ser sí o sí una célula viva para poder desarrollarse. Son son bacterias bastante pequeñas, tienen gran afinidad por las células epiteliales. Eh, la especie de la Chlamydophila felis, que se denominaba Chlamydia phytophi, la variedad feliz, es la más predominante en el gato, que es la que afecta a nivel principalmente ocular, y se multiplican por fisión binaria, ya por lo que requieren sí o sí, como les decía, una célula de huésped para vivir. ¿Cómo se puede contagiar? Principalmente hospedado que esté infectado va a multiplicar esta bacteria y va a sobrevivir hasta que pueda ser contagiante para otro gato. Se va a desinfectar mediante cloro o producto de sodio, se va a propagar de manera directa mediante el contacto por aerosoles y secreciones contagiantes van a ser las secreciones conjuntivales, nasales, vaginales y también incluso las heces. También se cree que puede ser incluso las transfusiones sanguíneas. El material de las secreciones de gatos infectados y las personas que manejen gatos son las más frecuentes formas de contagio. Y la mano durante el parto en la mucosa genital es la principal forma de transmisión hacia los gatitos, que son los famosos los que después desarrollan las conjuntivitis severas o las conjuntivitis neonatum, que se llama. La transmisión venosa no está aún confirmada. La forma de contagio de los gatos mayores es que tengan menos probabilidad de infectarse, pero no están 100% a salvo, ¿ya? Igual se describe que se adquiere una inmunidad natural que puede lograr que esa infección la puedan eliminar con el paso de los años. Pero si el gato no tiene una buena inmunidad o no desarrolla una inmunidad suficiente frente al estrés o malnutrición o enfermedades sistémicas, esa bacteria puede permanecer mucho más tiempo latente y hacer un cuadro mucho más severo. Los signos clínicos va a depender de la forma de presentación. Puede ser mediante cuerpos elementales o mediante cuerpos reticulares. Los cuerpos elementales son la forma más infecciosa y metabólicamente inactiva de esta bacteria. Va a emigrar principalmente por otros órganos para afectar otro tipo de células y va a generar en segunda instancia los otros cuerpos reticulares. Estos cuerpos reticulares son formas vegetativas no infecciosas y no activas. Perdón, sí activas. Tienen mayor tamaño y no tienen pared celular, por lo tanto, sí o sí, como les decía, requieren de una célula viva. Se va a multiplicar por fisión y rotación
y el ciclo va a durar más o menos 2 días. Van a penetrar sí o sí por la mucosa ocular, van a generar una inflamación de la conjuntiva y inflamación de diferentes partes del ojo. Pueden ser lesiones unilaterales o bilaterales. Puede llegar incluso a amígdala, pulmón, hígado, vaso, riñón, aparato reproductor y sanguíneo. Y puede estar por 2 meses latente en los órganos asintomáticos. Puede incluso llegar a tejido gastrointestinal y genital. Y tiene periodo de incubación de 3 a 10 días. Los signos clínicos son bastante similares a los que hemos escrito anteriormente en los otros patógenos. Vamos a ver secreción ocular serosa con blefaroespasmo. Vamos a ver que la infección puede ser unilateral. 9 a 13 días post-infección se van a ver las principales sinologías oculares. En casos más graves se puede ver afección ocular como la esquemosis o la esqueratitis con infecciones bacterianas secundarias. Los signos pueden durar 3 a 4 semanas y cuando hay una duración mayor del cuadro de la clamilla suele ser asociado a otros agentes como el herpesvirus o el calicivirus. Esta gente no tiene no genera una buena inmunidad, por lo tanto es bastante frecuente las recaídas. También se describe que puede haber una secreción nasal transitoria, puede haber estornudo, fiebre, signo sistémico asociado a inflamación de los ganglios linfáticos submandibulares con letargia, inapetencia, pérdida de peso, incluso cojera, que también se puede confundir con la clamidia, no, con calicivirus. Pueden haber lesiones corneales. Y acá les puso una tabla también para también que hagan una diferenciación de que ya hemos conversado sobre cómo se presenta cada agente. La forma de diagnóstico, el cultivo. Esto sí es más común hacer en la práctica diaria, cultivo bacteriano mediante un hisopo para hacer el diagnóstico definitivo desde que llegó el PCR. Se pueden a las 48 horas ya detectar los cuerpos de inclusión mediante las tinciones especiales. Se puede tomar la muestra de la córnea o de las fosas nasales, la faringe, el recto y la vagina. Y principalmente de otros órganos también. Ya no es tan exclusivo a solamente vía ocular. Acá les puse es la técnica de la citología, que es principalmente hacer un raspado conjuntival, hacer un frotis y después hacer la tinción. También está la técnica de ELISA para la detección, está la técnica de PCR a nivel ya más experimental y la detección de anticuerpos mediante inmunofluorescencia indirecta. El tratamiento está enfocado principalmente a las infecciones bacterianas secundarias o a las infecciones asociadas a los otros agentes que ya hemos mencionado. Está la doxiciclina como antibiótico principal. Tienen generalmente una prolongación de incluso 4 semanas. Ya su uso no es tan corto el tratamiento. Y los usos de acción oftálmica tienen que ser administrados 3 o 4 veces al día. La forma de inmunización, nuevamente, ojalá que los gatitos tengan un buen calostro, que sea la mayor cantidad de inmunidad que le pueda transmitir la mamá, al menos hasta las 5 o 8 semanas de vida. Después de que se genere una inmunidad de días después de la infección, recuerden que pueden ellos volver a recontagiarse por otra cepa. Se recomienda siempre que los gatos que tengan un alto riesgo de ser contagiados por este cuadro tengan un mayor aislamiento o un mayor resguardo. Y acá también les puse el protocolo de acuerdo a si en un ambiente ingresan o no ingresan nuevos animales, si hay factores de estrés, si hay mala higiene y cómo se deben vacunar. Recordar brevemente y lo último, los tipos de vacuna. La vacuna que tenemos acá en Chile está la Quantum, la Felocel 4 que incluye un agente más, o la Feligen. El herpesvirus tiene la vacuna de virus vivo atenuado, calicivirus a virus vivo atenuado, la Paulicopenia que es asociada a esta vacuna triple felina, virus vivo atenuado, y la clamidia, que es la que trae el Felocel 4, viene a cepaváquer atenuado. Recordar que las vacunas se deben poner en las extremidades, triple felina en el brazo derecho y antirrábica en la pata derecha, vacuna de leucemia en la pata izquierda,
Y se escribe también en la zona de la cola y actualmente se está viendo el estudio de los costados. Y eso sería. Perdón por extenderme tanto. Muchas gracias, doctora, por esta ponencia que nos acaba de brindar. Decirle a todos los chicos, a todos los participantes, que pueden dejarnos sus preguntas al chat para que la doctora lo pueda responder en los minutos que tenemos para las preguntas, por favor. Mientras, doctora, tenemos una pregunta acá que nos habla de cuántos mililitros de sol salina para nebulización. Y si la nebulización es cada 8 horas. Le digo enseguida. Bueno, igual les puse en la tablita la nebulización de manera como más detallada. Déjenme buscárselo para decírselo más exacto. Acá está. Ya, ¿cómo se hace la nebulización? Son el broncohidratador, generalmente el salbutamol, ya con 0,25 ml por gato, más un antibiótico de gentamicina, más el suero fisiológico. Y este suero fisiológico generalmente está asociado a un recipiente que trae el nebulizador, que son entre 5 a 10 ml. Para más o menos unos 10 minutos de nebulización son como 5 ml. Si quieren extender o son 2 gatitos, por ejemplo, tendrían que ser incluso 10 ml en el nebulizador de suero. También tenemos otra pregunta, doctora, por parte de Michelle, que nos dice, en casos de que se desarrollen rinosinusitis crónica por herpes virus, ¿cómo sería el manejo médico? Ay, no escuché la pregunta entera, se cortó. ¿Me escucha, doctora? Sí, escuché lo último, no lo escuché bien. Se lo repito. Nos pregunta Michelle, en casos de que se desarrolle rinosinusitis crónica por herpes virus, ¿cómo sería el manejo médico? Principalmente cuidar las recaídas. El paciente que está con rinosinusitis crónica va a tener constantemente inflamación del epitelio nasal. Entonces, si es un paciente que va a tener sonido respiratorio de manera crónica, va a ser más propenso a esta inflamación nasal, a contaminarse por infecciones bacterianas secundarias. En algunos casos, cuando la sinusitis crónica es muy severa, existen procedimientos quirúrgicos, ya, porque en el fondo acá se estenosan muchas veces orificios nasales que producen los estertores, y a veces se pueden hacer vía quirúrgica una reparación. Ya, si no y no se puede acceder a eso, es principalmente el mantener la prevención de enfermedades infecciosas bacterianas secundarias que pueden ocasionar mayor compromiso. Tenemos otra pregunta de parte de Marlene que nos dice, ¿los lavados intranasales con maropitán los ha realizado y si son eficaces? Yo nunca lo he realizado. Ya generalmente los lavados nasales en gatos son una que es bastante difícil el manejo de administrar cosas nasales a los gatos. ¿Ya? Y segundo, generalmente cuando uno administra medicamentos, por mucho que estén diluidos, son bastante irritantes. Entonces, se suele hacer, cuando uno hace un lavado intranasal, intenta que sea los compuestos lo menos dañinos y lo menos irritantes. Yo al menos no lo he realizado acá en Chile, no es de rutina hacerlo, sí lo he leído, pero a mi parecer creo que puede ser incluso más, no sé, más dañino quizás que darlo vía oral. Tenemos otra pregunta de parte de Betsy Banda que nos dice, buenas tardes doctora, ¿si puede comentar más sobre el uso del suero autólogo en su experiencia? A mí me encanta ser autólogo. Acá, ¿cómo se hace en la práctica clínica? Es bastante económico y es bastante sencillo hacer. ¿Ya? Bueno, lo ideal claramente es que sea del mismo paciente. Si es que no se puede del mismo paciente, puede ser un paciente sano que sea donante de sangre. No es mucho lo que tiene que extraerse de sangre. Todo depende de cuánto volumen necesitemos y cuánto suero de cada paciente. Ya recuerden que se extrae la muestra de sangre. Esa muestra tiene que ser la sangre entera, ser centrifugada. Y al centrifugarse,
tiene que obtenerse el plasma. Y este plasma es lo que permite hacer el suero autólogo. ¿Ya? Esta sangre que es centrifugada en el tubo correcto de la centrifugada, bueno, como bien se dice en redundancia, se extrae el plasma y se refrigera ese componente que uno extrajo de esta centrifugación que es el plasma. Y dura aproximadamente, si no me equivoco, como una semana. Ya siempre y cuando el recipiente donde yo administre las gotitas no se contamine con la acción directa del ojo. Entonces es importante, ojalá, trasvasijarlo a un gotario. ¿Ya? Pero como le digo, puede ser del mismo paciente o de un paciente sano que pueda donar sangre. Y se administra cada 1 hora. Entonces sí, es un poco engorroso por el tiempo que uno necesita para tratarlo, pero yo he visto que tiene muy buenos resultados y de hecho muchas veces cuando no hay muchos recursos se ocupa como única técnica de tratamiento en úlceras corneales de gatitos bebés. Doctora Romina, muchas gracias por responder las preguntas de los participantes. También queremos agradecerle de parte de todo IPSA por su presencia en la ponencia del día de hoy y que a todos recordarle que pueden seguir a la doctora Romina Salas en Instagram, la pueden encontrar como @rolicat_medicina felina. Y bueno, doctora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por brindarnos todos los conocimientos que usted tiene. No, de nada, gracias por la invitación, feliz y cualquier duda, bueno, en mi Instagram me pueden escribir o lo que necesiten, alguna duda de la clase de ahora o otro tema, no hay problema. Muchas gracias, doctora, y nuevamente un gusto haber podido escuchar su ponencia el día de hoy. De nada, que estén muy bien. Hasta luego, doctora, cuídese. Bueno, mencionar a todos los participantes que vamos a